En un período de cambios permanentes, luchas y transformaciones, Sarmiento va a sostener el papel del Estado en la base de la construcción de la República. Para Sarmiento ese será el modo de combatir la barbarie e instaurar la civilización. Escritor, estadista, militar, viajero, intelectual, educador. Domingo Sarmiento fue un hombre de capacidades múltiples, lo que los griegos llamaban un polímata. Recorrer su historia es como contar la vida de varios hombres, en la que se resumen todas las pasiones y contradicciones de su tiempo. Para Sarmiento, el Estado debe impulsar el orden y el progreso en el sentido más amplio de la palabra. Un progreso que se plasmaba en todos los órdenes de la vida, en la búsqueda de superación material y sobre todo espiritual de las personas, en los avances técnicos y científicos y también en la forma de vestir donde el frac debía sustituir al poncho. Sarmiento reemplaza los símbolos que considera condensaban el atraso por los que serían instrumentos del avance. Con la batalla de Caseros se produce la caída de Rosas. Va a ser la oportunidad para que nuevas figuras como Sarmiento accedan a la función pública. La política es la política y las patatas no son la política. No es sembrando papas el gobierno en persona que haría florecer la agricultura. Son las buenas leyes de tierras las que dan patatas en abundancia. Las escuelas darán orden y patatas. Los intereses materiales como bandera darán explotación y tiranías. El principal punto de disputa es sobre de qué lugar ocupa el Estado que se va a conformar a partir de esta derrota de Rosas en Caseros, qué lugar ocupa el Estado dentro del desarrollo de la sociedad en términos económicos. En cambio, en este sentido, el lugar que ocupa el Estado para Sarmiento tiene un papel más activo, no es simplemente meramente límite de las fuerzas particulares y representa el interés general, sino también tiene un papel central en cuanto a transformar algunas condiciones que existían más allá de enfrentarse a intereses particulares establecidos. Mientras siga existiendo una gran extensión de tierra en pocas manos, poco se puede hacer contra la previvencia del modelo bárbaro que había funcionado en la época de Rosas. Por lo tanto, un modelo de civilización como el que pretende Sarmiento, un modelo de desarrollo económico, requiere una transformación profunda de esas condiciones. Y el Estado es un agente central para esto. Pero hay un elemento más importante.
tiene que ver con la interpretación que tiene Sarmiento sobre qué es lo que pasa en el Río de la Plata y buena parte de Hispanoamérica. Y es su interpretación de que hay un conflicto entre la civilización y la barbarie, entre la campaña pastora y las ciudades, entre la naturaleza y la historia, ¿no? Uno puede encontrar a lo largo del texto una serie de oposiciones entre las cuales, que todas son distintas formas de expresar la contraposición entre civilización y barbarie. Y a su vez dentro de la civilización hay otro tipo de contraposiciones que no necesariamente responden a la barbarie, entre progreso y atraso. Por ejemplo, cuando contrapone Córdoba a Buenos Aires, no es que Córdoba es bárbara, sino que es colonial, atrasada, pero es parte del proceso civilizatorio. Un modelo civilizatorio que supone como condición para su desarrollo la existencia del sometimiento a una autoridad. Es decir, la idea de que anarquía y barbarie son de alguna manera equivalentes. Y en ese sentido no hay civilización si no hay sometimiento a una autoridad constituida. Cualquier otro tipo de resistencia, cualquier levantamiento, para él la recaída en la etapa que se suponía que había terminado ya antes de las presidencias fundadoras bajo el régimen de Rosas. Finalmente, en 1855, Sarmiento se instala en Buenos Aires y comienza una carrera como funcionario de la mano del Mitrí. Además de concejal y senador provincial, va a ocupar el cargo de director de escuelas de la provincia de Buenos Aires. Justamente en el mismo territorio de Rosas es donde Sarmiento va a promover los 3 pilares de su idea de civilización: educación, participación ciudadana y acceso a la tierra. La República Argentina tiene 900.000 millas cuadradas y 1,5 millones de habitantes. Tiene media milla de tierra por cada habitante. Es un modelo que no es solamente de Sarmiento y que en algunos casos se da, como el famoso caso de Chivilcoy, que en realidad es previo a cualquier accionar de Sarmiento, es una colonia que se establece en mediados o fines de la década del 50 y que aparece como un modelo a repetir para Sarmiento. El tema es que esto implicaba entrar en contradicción con intereses que lo que proponían era otro modelo de desarrollo agropecuario, en el cual ya no sean las pequeñas comunidades, o que no estuviera sustentado sobre las pequeñas comunidades, sino en grandes extensiones y en la explotación del trabajo rural. Y contra eso Sarmiento lidió hasta el final de su vida, ¿no? Cuando él hablaba de esta oligarquía con olor a bosta. Luego de la batalla de Pavón y las convulsiones que llevaron al triunfo del general Mitre, Sarmiento vuelve a su provincia natal para ocupar el cargo de director de guerra y más tarde el de gobernador. Para Sarmiento el Estado ya no será solo educación, desarrollo económico y conducta ciudadana, también orden y autoridad. Por primera vez en un puesto ejecutivo, Sarmiento va a actuar con firmeza y determinación. Entre 1862 y 1863, combate contra las montoneras del caudillo Ángel Chacho Peñalosa, levantado contra el gobierno de Mitre en la provincia de La Rioja. Peñalosa es derrotado en Caucete, a pocos kilómetros de la ciudad de San Juan, y asesinado en La Rioja luego de rendirse. Fiel a su estilo, no sé lo que pensarán de la ejecución del Chacho. Yo he aplaudido la medida, precisamente por su forma, sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla en expectación. Las chusmas no se habrán aquietado en 6 meses. Hoy San Juan respira. Efectivamente, acá lo que está haciendo Sarmiento es ser consciente de que para matar de raíz esa autoridad que tiene el caudillo sobre su base social, hacía falta tener de alguna manera una manera de
de combatirlo que sea equivalente a aquella en la cual se ha basado su propio prestigio. Al mismo tiempo, uno podría decir, esto muestra algo que está también en Facundo y en casi toda la obra, que es de qué manera civilización y barbarie aparecen mezcladas. Digamos, la propia forma de combatir al enemigo de la civilización tiene que tener elementos de ese mismo objeto al cual se quiere destruir. Y esto está, como digo, está presente en casi toda la obra de Sarmiento e incluso en su propia reflexión sobre sí mismo. En el caso de la muerte de Chacho Peñalosa uno puede encontrar un ejemplo más de esto. Fiel a su estilo, Sarmiento no dejó de enfrentarse con las fuerzas sociales y políticas de la provincia que lo llevaron a renunciar en 1864. Director de escuelas, director de guerra, gobernador. Sarmiento pasa de los libros a la acción. Sus ideas se apoyan en la necesidad de la educación, una reforma agraria y la participación cívica. Pero sobre el terreno descubre la necesidad de un Estado fuerte. En poco tiempo Sarmiento llega a la presidencia de la Nación para poner a prueba su camino a la civilización. Sarmiento llega a la presidencia de la Nación en 1868. Entre los muchos discursos que pronunció exponiendo su plan de gobierno, prometió reproducir la experiencia que había promovido en Chivilcoy 10 años atrás, con tierras para cada padre de familia y escuela para sus hijos. Ahí estaba la esencia de su proyecto. Cuando Sarmiento es elegido presidente en el año 68, él va a volver a la ciudad de Chivilcoy y va a ser aclamado por los propietarios que justamente se habían beneficiado de esa situación, y él va a proclamar que lo que ha ocurrido en Chivilcoy debe ser el modelo para toda la nación. Es decir, Chivilcoy es mi programa de gobierno, hay que crear 100 Chivilcoys en toda la República. A los alrededores de Buenos Aires se extiende una esfera agrícola que hace recordar los alrededores de París o Nueva York. Llegando el tren a Mercedes, la pampa desnuda reaparece enseguida, vuelve a animarse la naturaleza y en Chivilcoy parece que principian ya los bosques de Tucumán. ¿Por qué no sucede lo mismo en toda dirección y al menos en todos los espacios intermediarios entre las líneas de ferrocarriles? ¿Por qué no es Chivilcoy toda la pampa ya? Pero las convulsiones políticas y los distintos intereses económicos no van a favorecer la realización de sus planes progresistas. El progreso es visto como al mismo tiempo el desarrollo económico, es decir, lo que podemos llamar hoy en día la entrada de Argentina a una división del trabajo, y en transformaciones culturales, también hasta diríamos en transformaciones actitudinales. Es decir, el progreso es la incorporación de costumbres, de hábitos de vida, y que se refleja también en elementos materiales. Elementos materiales son más bien el resultado, aunque en una situación un poco, en una relación un poco dialéctica, son también condición.
son resultado o son reflejo en la medida en que, por ejemplo, como va a aparecer en varios textos de Sarmiento, hasta la ropa o elementos como el uso de ciertos idiomas son el reflejo de la existencia de elementos de progreso. El progreso es entendido de la perspectiva de la sociedad capitalista, es decir, progreso supone movilidad y avance, barbarie supone inmovilismo, supone el predominio de la fuerza, mientras que se supone que el progreso supone el avance de la capacidad. Supone la reiteración y la repetición de formas antiguas, mientras que el progreso supone en esta situación una idea de inventiva y transformación. ¿Sí? En ese sentido uno podría pensar la idea de progreso en estos términos que, como digo, son bastante comunes para la época, mientras que para otros autores el progreso está fundamentalmente en términos materiales. Sarmiento siempre va a estar preocupado por la equiparación del progreso material con los contenidos espirituales, morales. Si uno quiere entender la figura de Sarmiento ya en términos más generales, en un plazo más amplio, ¿no? Situado solamente él como un intelectual, como un escritor, hay también un Sarmiento político, en el cual busca plasmar sus ideas en la realidad, busca que esas ideas incidan en la realidad. Esto implicaba distintos campos, el más conocido es el educativo. Pero en realidad la educación para Sarmiento formaba parte de un proyecto integral. Ese proyecto integral, su modelo, a diferencia de otros miembros de la generación romántica, lo había encontrado en Estados Unidos. Y lo había encontrado en esa idea de una ciudadanía plena en la cual no sean solo habitantes, sino que sean también productores y que intervengan fuertemente en la vida pública, en la vida política. Y por eso hacía falta de una educación formal, de una instrucción. Luego de pasar 3 años en los Estados Unidos como ministro plenipotenciario, Sarmiento es elegido presidente en ausencia con el apoyo de miembros del ejército. Al asumir y hasta el final de su mandato, Sarmiento va a estar condicionado por crisis en todos los sentidos. El fin de la guerra de la Triple Alianza, la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, los conflictos con la población indígena, pero sobre todo los levantamientos militares contra la autoridad central. Los males que afligen a la República Argentina no son de hoy ni le pertenecen exclusivamente. El poder público tiene la misión de hacer funcionar las instituciones libres, combatiendo los obstáculos que a cada paso encuentran en su camino. La muerte de Urquiza y el levantamiento militar y después el empleo de la fuerza del Estado para enfrentar ese tipo de levantamiento, junto con otros que se dan en otras provincias, van a tender constantemente, van a llevar a Sarmiento a que esté constantemente atento a esos problemas y no tanto como él suponía a los problemas, a las políticas de desarrollo social, económico, que también se van a desarrollar, pero en una medida menor a la que él hubiera esperado al asumir el cargo. Es decir, en las cartas, en las reflexiones posteriores, Sarmiento siempre va a estar de alguna manera con esa sensación, o reflejando esa sensación de haber tenido que estar constantemente apagando incendios, enfrentando rebeliones, perdiendo recursos perdiendo recursos materiales, físicos, en este tipo de situaciones. Pese a las limitaciones impuestas por el contexto económico y social, a lo largo de sus 6 años en la presidencia, Sarmiento lleva a cabo una modernización del Estado sin precedentes. Creó hospitales, puertos, aduanas, promulgó las leyes electorales, sancionó los códigos civil y penal, fundó el Colegio Militar y la Escuela Naval, construyó el Observatorio Astronómico de Córdoba y trabajó por universalizar la educación. Bajo su mandato se instaló la primera compañía de tranvías, se desarrolló el telégrafo y se duplicaron los kilómetros de ferrocarril.
borrador de Sarmiento incluyó el embellecimiento de la ciudad de Buenos Aires, creando el Jardín Zoológico y el Parque 3 de Febrero, donde había sido la residencia de Rosas. A pesar de tantos logros, Sarmiento mantiene dos cuentas pendientes: la distribución de la tierra y la pacificación del país. En 1873, él mismo va a ser víctima de un atentado callejero perpetrado por dos anarquistas. En sus últimos años seguirá adelante con su lucha en soledad. Entre la imaginación del intelectual y las posibilidades del político, Sarmiento va a haber frustrado uno de sus grandes anhelos. Pese a sus promesas, el modelo de Chivilcoy no pudo reproducirse y el acceso a la tierra sería siempre una quimera para la mayor parte de la población rural. En el Congreso, donde es elegido senador por San Juan, Sarmiento vuelve a trenzarse en polémicas impulsando las leyes sobre la propiedad equivalentes a las norteamericanas. Las generaciones presentes no tienen un palmo de terreno donde pararse, pues tienen que pagársela a los propietarios que la adquirieron hace un siglo por distribuciones gratuitas. En un último intento de participación política, Sarmiento va a volver a aspirar sin suerte a la presidencia en 1880. El triunfo del orden conservador lo margina de los asuntos públicos. Sin embargo, en 1884, bajo el gobierno de Julio Argentino Roca, Sarmiento va a tener la satisfacción de ver sancionada la Ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria, con que va a pasar a la posteridad. Entre el respeto reverencial y cierta incomodidad que despierta su figura, Sarmiento termina sus días alejado de la discusión política. La obra de Sarmiento ha quedado cristalizada, ha quedado registrada a partir de algunos elementos de su vida, de su producción. Fundamentalmente el que está referido a la educación pública. Sarmiento padre del aula, Sarmiento educador. La educación pública es un elemento que fue incorporado casi sin demasiadas dificultades por la generación del 80 y durante gran parte del siglo XX, salvo algunos enfrentamientos con la Iglesia Católica, no generó gran debate, no generó demasiadas discusiones, mientras que otros elementos del proyecto sarmientino entraban, como diríamos, en contradicción con las propias condiciones en las cuales se desarrolló esa generación que es la que tuvo a su cargo la conformación del Estado moderno a fin del siglo XIX. Fundamentalmente el que tiene que ver con la relación con la tierra. De intelectual a político, Sarmiento no renunció a su impulso de transformar la realidad a partir de las ideas. El papel del Estado consistía en gestionar una civilización basada en la educación, la inmigración y la agricultura. Ahí estaba el progreso. Sin embargo, la resistencia de los sectores afectados le impidieron avanzar en muchos sentidos y la historia oficial se ocupó de acallar sus luchas más radicales, cristalizándolo en el prócer del aula.
período de cambios permanentes, luchas y transformaciones, Sarmiento va a sostener el papel del Estado en la base de la construcción de la República. Para Sarmiento ese será el modo de combatir la barbarie e instaurar la civilización. Para Sarmiento el Estado debe impulsar el orden y el progreso en el sentido más amplio de la palabra. Un progreso que se plasmaba en todos los órdenes de la vida, en la búsqueda de superación material y sobre todo espiritual de las personas, en los avances técnicos y científicos y también recorrer su historia es como contar la vida de varios hombres, en la que se resumen todas las pasiones y contradicciones de su tiempo. También en la forma de vestir, donde el frac debía sustituir al poncho. Sarmiento reemplaza los símbolos que considera condensaban el atraso por los que serían instrumentos del avance. Con la batalla de Caseros se produce la caída de Rosas. Va a ser la oportunidad para que nuevas figuras como Sarmiento accedan a la función. Escritor, estadista, militar, viajero, intelectual, educador. Domingo Sarmiento fue un hombre de capacidades múltiples, lo que los griegos llamaban un polímata.